Hola de nuevo con vosotros para explicaros el tema 8 correspondiente a la recta de altura, que es el paso final para obtener nuestra posición en la mar. Bien, recordaréis que en capítulos previos veíamos esta figura, que es la proyección del triángulo de posición de la esfera celeste sobre la Tierra. Al proyectar este triángulo, como ya comentamos en su día, en la lección de la esfera celeste, tanto los vértices como los lados de este triángulo son curvos, son trozos de circunferencia. Entonces, al hacer una semejanza, digamos, hacemos una semejanza de estos dos triángulos. Recordaréis que matemáticas sencillas, cuando teníamos dos triángulos rectángulos planos, había una relación de proporcionalidad y esa relación de proporcionalidad, la variable en ese caso era la distancia. En este caso, si yo cojo este triángulo y lo hago mucho más pequeñito, los ángulos van a seguir siendo los mismos en todos los casos. No estoy midiendo distancias rectas, estoy midiendo ángulos y los ángulos se mantienen. Por tanto, sí que disminuye el radio de los círculos máximos de proyección, pero no las aberturas de estos ángulos. Con lo cual, proyectando el triángulo sobre la Tierra, tenemos nuestro polo elevado, que será norte o sur, nuestro punto de iluminación, que es donde se proyecta el astro, y la proyección sobre nuestro cenit, que es donde nos encontramos nosotros. Por lo tanto, aquí podéis ver, tenemos el punto de iluminación del astro. Luego, si yo trazo una circunferencia con radio distancia cenital, ¿vale? Yo estoy dibujando lo que se llama el círculo de alturas iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que un observador puede estar en cualquier punto de esta circunferencia y siempre verá al astro con el mismo ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esa distancia cenital, recordaréis que es 90 menos la altura verdadera, que es la que hemos tomado, la que hemos corregido cuando la hemos tomado con el sextante. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que este es el punto de iluminación del astro, ¿vale? Yo tendría que coger un mapa, encontrar dónde está el punto de iluminación del astro, coger un compás, trazar la distancia cenital y averiguar así dónde estoy. Eso plantea un problema muy grande, y es que el polo de iluminación del astro, como ya vimos, si yo tomo una altura de un astro aquí en España, el polo de iluminación del astro, que sería el punto donde tenemos que pinchar para trazar esta circunferencia,
a lo mejor me cae en Portugal o en medio del mar Mediterráneo o en Marruecos, con lo cual eso es impracticable. Pero alternativamente, yo sí sé dónde está mi situación de estima y puedo trabajar a partir de ella. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que desde nuestra situación de estima hasta el punto de iluminación del astro hay una distancia cenital estimada, ¿bien? Y desde el punto de iluminación del astro hasta el punto donde yo tendría que trazar la recta de altura, hay una distancia cenital que es la verdadera, la que tengo que hallar. Entonces, voy a empezar a sustituir y voy a ver lo que obtengo. Vemos que este segmento es mayor que este, con lo cual voy a empezar restando distancia cenital estimada menos distancia cenital verdadera. Tendríamos 90 menos la altura estimada, que es la distancia cenital estimada, y 90 menos la altura verdadera. Y esto va restado con un signo menos, porque yo lo que quiero hallar es esta distancia, mi distancia desde la situación de estima a la recta de altura para ver dónde la tengo que trazar. Bien, entonces, haciendo operaciones aquí, veis que al quitar el paréntesis en este segundo término, este 90 me cambia de signo y la altura verdadera se convierte en positiva. Bien, entonces, como esta altura estimada está ya con negativo, me queda altura verdadera menos altura estimada, porque los 90 grados, tengo aquí un 90 positivo y aquí un 90 que al quitarle el igual se queda en negativo, 90 y 90 se van y reorganizando esta fórmula me queda altura verdadera menos altura estimada, que es la diferencia de alturas. Por eso ya veremos que cuando hacemos nuestros cálculos de la diferencia de alturas siempre restamos verdadera menos estimada. Bien, en el caso de que la diferencia de alturas sea mayor que 0, la recta de altura va hacia el polo de iluminación del astro. ¿Vale? Como es en este caso, vamos hacia el polo de iluminación del astro. Bien, en el caso de que la altura verdadera sea también mayor que la altura estimada, seguimos en este caso, y siempre iremos en el sentido del azimut, ¿vale? Tenemos aquí el azimut, es esta recta, ¿vale? Que une nuestra situación estimada con el punto de iluminación del astro. Bien, una vez dicho esto, pasamos al siguiente caso, que es el caso contrario al que hemos explicado anteriormente. En este caso tenemos que la distancia cenital estimada va, cuando yo trazo en teoría el diámetro de el radio de la circunferencia a partir del punto de iluminación del astro, y lo uno con mi situación de estima, trazo mi distancia cenital
verdadera y mi distancia cenital estimada, resulta que estamos en el caso contrario al que hemos explicado anteriormente. Es decir, mi distancia verdadera es mayor, este segmento es mayor que la distancia cenital estimada, con lo cual, haciendo la misma operación que antes, tendríamos que la altura estimada menos la altura verdadera es igual a menos la diferencia de alturas. Por este motivo, encontramos a veces diferencias de altura positivas y a veces diferencias de altura negativas. En este caso iríamos en sentido contrario al polo de iluminación del astro. Es decir, yo tengo aquí mi situación de estima, tengo aquí mi polo de iluminación del astro y yo prolongo esta línea, que es la línea del azimut, pero en sentido contrario al de la dirección del polo de iluminación del astro. Y por aquí trazaría mi recta de altura. ¿Vale? Como indica aquí. Esta es mi diferencia de alturas. Voy en sentido contrario a la dirección del polo de iluminación del astro. Sentido contrario al azimut, en definitiva. Sentido contrario al azimut. Luego yo trazaría la recta del azimut. Si mi diferencia de alturas es positiva, voy en el sentido del azimut, y si mi diferencia de alturas es negativa, voy en sentido contrario al azimut. Pongo mi diferencia de alturas sobre la recta del azimut en el lugar donde corresponda, trazo una perpendicular, que sería esta perpendicular, y obtengo mi recta de altura. Lo vamos a ver con ejemplos y no vais a tener ningún problema. Bien, consideraciones importantes previas para los cálculos de las rectas de altura. Convenio de signos. Bien, el hemisferio en el que nosotros nos encontramos es positivo y los datos que se refieran a este hemisferio serán positivos. Bien. Ahora, en el almanaque náutico, los datos referentes al hemisferio norte los encontraremos positivos y aquellos referentes al hemisferio sur serán negativos. Es decir, si yo me encuentro una declinación de menos 15 grados 25 minutos, pondremos declinación igual a 15 grados 25 minutos sur. Esto ya veremos el motivo de por qué lo hacemos así. ¿Vale? Pero es la forma de no complicaros la existencia con estos problemas que son muy sencillos, de verdad. No tengáis miedo a esto porque esto es pura mecánica, esto lo han hecho personas para que lo entiendan las personas. No tiene mayor complicación. Bien, seguimos. Vamos a calcular una recta de altura de Sol, por ejemplo, el día 17 del 8 del 2017, estando en situación de estima esta que os muestra aquí, en hora de tiempo universal 11:35:20, se toma altura instrumental del Sol, limbo inferior, 30 grados 57 minutos. Calcular el determinante de la recta de altura. Bueno, pues empezamos. 17 de agosto del 2017, (11:35:20), ¿vale? Venimos a la página diaria del almanaque náutico y buscamos la hora TU de las 11
para el Sol, ¿vale? Las 11, 343,59,7, que ponemos... Bueno, no os he explicado. El primer paso sería calcular la hora de tiempo universal en caso de que no nos la den, ¿vale? Pero como en este caso ya nos la dan, por eso aquí he puesto, en este caso ya calculada. El paso 1 ya está calculado porque nos lo da el enunciado del problema. Bien, seguimos. Habíamos dicho 343,59,7 horario en Greenwich del Sol correspondiente a las 11. Bien, pero son las 11:43, no, las 11:35:20. Entonces, con la tabla de correcciones que hay al final del almanaque náutico, tendríamos que buscar los 35 minutos y los 11 segundos. Y en la columna de Sol y planetas tendríamos para 20 segundos 8 grados 50 minutos. ¿Qué ponemos en la corrección por minutos y segundos? A sumar. Sumamos, obtenemos 352 grados 49,5, 49,7 minutos. A esto le sumamos o restamos la longitud, en este caso la restamos porque es oeste, comprobamos que es oeste, efectivamente, luego hay que restarla. Obtenemos un horario local del Sol de 317 grados 7,2 minutos. Bien, conforme al libro de tipeos, lo que os indico en el libro de tipeos, si buscáis la recta de altura de Sol o marc de Sol, cuando el horario local, el horario del lugar del Sol, es mayor de 180, este valor lo tenemos que hacer una pequeña operación que es restar 360 menos el horario del lugar del Sol que nos ha salido en ese momento, que es 317, 7,2. Y entonces nos queda un ángulo en el polo de 42 grados 52,8 minutos, y es este porque hemos tenido que restarlo de 360. Eso tiene una explicación muy sencilla, y es que nosotros empezamos a contar el ángulo desde el meridiano de Greenwich en sentido oeste, ¿vale? Entonces, si empezamos a contar desde el meridiano de Greenwich en sentido oeste, los primeros 180 grados son oeste, pero los segundos 180 grados son este. Entonces, como lo paso como os acordaréis del rumbo semicircular. Esto es como, lo estoy pasando como a rumbo semicircular, que es de norte a sur por el este o por el oeste, de 0 a 180, de 0 a 180 y de 0 a 180. Entonces, como estoy pasando al lado del este, resto de 360 y mi ángulo en el polo ya sé que será por el este, con lo cual el astro que esté observando, en este caso el Sol, lo voy a ver por el este. ¿Vale? Bien. A continuación tenemos que buscar la declinación a la hora de la observación. Para ello entramos en la misma tabla que hemos visto antes, las 11. Para las 11 tenemos una declinación de más 13
16,6 más 13, 16,6 y la siguiente, la de las 12, son más 13, 15,8. Les he quitado los máses y he puesto directamente norte porque me dan positivos en el almanaque náutico, salen positivos. Con lo cual, yo puedo decir que la diferencia entre las 11 y las 12, que son 60 minutos, en esos 60 minutos resto mis declinaciones, tengo 0,8 de diferencia, con lo cual para los 35 grados 20 minutos, que es lo que me falta para sumar a la declinación de las 11, tendría X minutos de diferencia. Esa X me sale 0,47, que puedo aproximar a 0,5 minutos, y con lo cual la declinación a las 11, 35, 20 es la declinación a las 11 menos lo que me ha salido la X, porque si os fijáis, mi declinación a las 11, 35, 20 tiene que estar entre las 11 y las 12. Con lo cual me tiene que quedar por aquí en medio. Estoy haciendo una interpolación que se llama en matemáticas. Hago mi cálculo, 13 grados, 16,6 minutos menos 0,5 minutos, que es la X, y obtengo una declinación de 13 grados, 16,1 minutos. Bien. El paso siguiente es el cálculo de la altura estimada. Y para este cálculo tengo en cuenta que la latitud del observador y la declinación son de distinto signo, porque estoy, como veréis en el enunciado de nuevo, estamos en latitud sur y mi declinación me ha salido norte, ¿vale? Estaba en el norte. Con lo cual, en esta fórmula, que es la fórmula del seno de la altura estimada, tengo que tener en cuenta que este factor de aquí, este seno de la declinación y este coseno de la declinación que yo ponga aquí tiene que ser la que he calculado, pero con valor negativo, porque estoy en mi polo elevado es sur y mi declinación, según la he calculado, según la he buscado en el almanaque náutico, es norte. Como tengo sur de polo de declinación, de polo elevado y norte de declinación, la declinación se pone negativa. Siempre tocamos la declinación, nunca el polo elevado. Siempre se corrige el signo de la declinación. Si fuese sur-sur, no cambiamos el signo de la declinación. Si fuese sur-norte, cambiamos el signo de la declinación. Norte-sur, cambiamos el signo de la declinación. Norte-norte, no lo cambiamos. ¿Vale? Bueno, y aquí ya introducimos todos los datos, la latitud, la declinación, el ángulo en el polo, donde corresponde, con la calculadora, fácil, despacio. Despejamos la altura estimada, que es la inversa del seno, nos da 31 grados 5,6. Bien. Una vez que hemos calculado la altura estimada, calculamos la altura verdadera. La altura verdadera, ¿cómo la calculamos? Pues cogemos nuestra altura instrumental, que es la que hemos medido con el sextante, la corregimos con el error de índice, si es derecha sumamos, si es izquierda restamos y obtenemos una altura observada. Bien, cuando ya tenemos esta altura observada, vamos a
la página 387 del almanaque náutico, que está aquí detrás. Bien, esta es la página 387 del almanaque náutico, siempre es la misma, todos los almanaques náuticos de todos los años, la página 387 es esta. Entonces, nos dicen que la elevación del observador es 2,5 metros. Vamos a la elevación del observador. Vamos a calcular la corrección 1, que es por depresión del horizonte. Nos vamos a la elevación del observador que nos dicen y veo que la corrección que le corresponde es menos 2,8, porque si os fijáis aquí abajo dice: para el uso de estas tablas en los valores explícitos tomar el valor superior. Entonces, como estoy en el 2,5, aquí no corresponde ningún valor directamente, pero me dice que tome el valor superior, que es 2,8. Con lo cual tomo 2,8. Lo pongo en la corrección 1. Bien, con eso calculo una altura aparente, ¿vale? Que es 30 grados 56,2. La altura aparente es la que tengo que corregir entre el punto donde están mis ojos, donde yo estoy viendo, y la superficie del mar. Es una corrección chiquitita, pero hay que tenerla en cuenta porque si acumulamos errores, luego nos pueden salir disparates. Bien, en el caso del Sol tenemos otra corrección, tenemos dos más que nos faltan, que son esta, que agrupa semidiámetro, refracción y paralaje, ¿vale? Para un ángulo de 30 y... no recuerdo lo que salía, 30, 56,2, 30, 56,2, estamos entre este valor y este, luego mi corrección sería positivo 14,5, ¿vale? Me vendría a nuestro tipeo 14,6. Bueno, 14,5, 14,6. Esto a veces hay pequeñas diferencias porque he utilizado otros almanaques y suele haber pequeñas diferencias que no tienen importancia ninguna. Bien, la tercera corrección es la corrección por la corrección de fecha, una corrección pequeña que hay, porque se considera que el Sol tiene un semidiámetro medio a lo largo del año de me parece que es 15 minutos, pero no es así. No es así durante todo el año. Hay pequeñas variaciones del diámetro dependiendo del lugar donde lo estemos observando. Entonces, en este caso, estábamos en agosto. En agosto tenemos menos 0,2, que ponemos como tercera corrección y obtenemos la altura verdadera, añadiendo, sumando o restando las correcciones según aplique, obtenemos la altura verdadera. Bien, a continuación ya tenemos la altura verdadera y la altura estimada. Esto ya os va sonando a lo que hemos explicado antes. Yo resto esas dos alturas, la verdadera y la estimada, y obtengo una diferencia de alturas de más 5,4. Una vez hecho esto, voy a calcular también el azimut. El azimut se obtiene introduciendo los datos en esta fórmula y teniendo en cuenta
que como la declinación es de especie contraria al ángulo en el polo, tengo que ponerla con signo negativo donde a esta aparezca. En este caso aparece en el denominador y solamente en este factor. Hago todos los cálculos con la calculadora, tal y como os enseñé en la introducción, y obtengo que z es menos 50,6. Como sale negativo, quiere decir que el azimut tiene el hemisferio contrario al del polo elevado. Como mi polo elevado era el sur, este azimut es norte 50,6 y el apellido este u oeste lo obtengo del ángulo en el polo, porque es igual que el ángulo en el polo. Entonces, 50,6 norte, 50,6 este, que en rumbo circular es 0,51. Bien, una vez hecho esto, ya tengo el determinante de la recta de altura, que lo conforman estas cuatro cosas. Estos dos datos son latitud y longitud que me vienen en el enunciado, y esta es la diferencia de alturas y el azimut, que son los que acabo de calcular. Una vez hecho eso, podemos pasar a dibujar la recta de altura. La recta de altura la dibujaríamos partiendo de una situación de estima que ponemos en el papel en un lugar que nos permita dibujar el dibujo entero. Bien, como hemos obtenido un azimut de 0,51, lo podemos trazar aquí. Este es el azimut. Tenemos que hacernos una escala donde en esta línea horizontal vamos poniendo unas separaciones iguales, que son las millas, ¿vale? Y trazamos un ángulo respecto a este vértice con la latitud aproximada en la que yo me encuentro. Es decir, si estábamos en latitud 28 y pico, pues este ángulo tiene que ser 28 grados y pico. Bien, entonces todas las latitudes que yo vaya a medir en esta carta Mercator, que es la que me estoy haciendo, tienen que pasar por esta recta, ¿vale? Entonces, como mi diferencia de alturas es 5,4, ¿vale? Yo me vengo aquí, mido 5,4, levanto esta perpendicular y donde me corta, desde aquí hasta el vértice este, es la distancia que yo voy a tomar y voy a pinchar en la situación de estima a cortar a la línea que he dibujado del azimut, ¿vale? Aquí tendría un arco. Bien, pues en ese punto de corte trazo una perpendicular al azimut que va a ser mi recta de altura. Esa es la recta de altura de Sol o del astro que estemos calculando. Sol, Luna, Antares, Spica, Mirfac, cualquier estrella que queramos medir. Y lo ideal es tener dos rectas de altura de dos astros, porque yo dibujaría aquí otra recta de altura con su azimut, ¿vale? Esta sería la línea, imaginaros, esta línea que estoy dibujando con el puntero sería un azimut, ¿vale? Y yo por esta línea trazo una perpendicular, voy a hacerla más inclinada para que veáis, ¿vale? Así, y yo trazo una perpendicular, entonces en el punto donde se me cortase
esas dos rectas de altura, este más o menos, tendría mi punto, mi latitud y longitud verdadera más aproximada que este punto. Este es un punto aproximado, ¿vale? Podéis ver, estaba en esta situación de estima y ahora resulta que estoy 5 millas más al noreste, ¿vale? Y si puedo corregir, pues si puedo hacer otra recta de altura, pues estaría todavía, me puedo aproximar más al punto donde estoy. Al final son millas, son aproximación en una pequeña cantidad de millas, no es mucha cantidad, pero si queremos saber nuestra situación exacta, tenemos que hacerlo así. Bien, y por último, bueno, esto es lo que estaba explicando de las dos rectas de altura de Sol, ¿no? Aquí tengo un azimut y una recta de altura y otro azimut, otra recta de altura. Donde se me cortan las dos rectas de altura es donde estamos a la hora de tomar la observación. Bien, aquí vamos a dejarlo hasta la siguiente lección. Espero que os haya gustado. Repetiremos este ejercicio en la próxima clase y espero que os haya gustado esta explicación porque es fundamental para entender la navegación astronómica y es fundamental si alguna vez perdierais la electrónica en vuestro barco y bueno, espero que os sea útil. Muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis cómo podéis escribirme a mi correo y espero que os haya gustado.